Navidad es Cristo Jesús. ¿Y qué dice? Amén. ¿Lo puede repetir, por favor? Navidad es Cristo Jesús. Celebremos. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5, 21, 17, ahí está la provisión de la Navidad de nuestro corazón. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. El tema de hoy, Navidad es Cristo Jesús, celebremos. Recordemos que hoy la Navidad se ha distorsionado en muchos aspectos. Hay la ley del consumo y una cantidad de factores bastante complicados en el mundo, pero nosotros como creyentes, sobre todo los niños y las niñas que están aquí, debemos decirles a ellos que en ellos también se descarga la bendición de Dios para que ella la podamos recuperar. ¿Cómo se recupera la bendición de Dios? Quiero dejarles solo 3 palabras. La primera, la reencarnación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y la segunda, que es muy importante, dice que si nosotros fuimos rescatados es para que seamos reconciliadores los unos con los otros. Que andamos muchas veces peleando por detalles que no corresponden, y más bien mirar cuál es la tarea que nos corresponde a nosotros de reconciliación. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si nosotros celebramos Navidad, estamos hablando de la necesidad de irnos a los principios de la palabra del Señor, y hay un principio muy importante y está en 1 Corintios 3, 16, que nos dice la bendita palabra del Señor. 1 Corintios 3, 16, donde dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Navidad es ser conscientes de que algo interiormente nos está ocurriendo todos los días. Algo está pasando aquí adentro, no es afuera. Si dijéramos afuera, estaríamos todo el tiempo pensando, no, pero es que a nosotros nos va mal, es que a mí nunca me va bien, y siempre justificamos las razones negativas. Pero Navidad es un principio espiritual, y el principio es que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Los niños que están aquí son templo del Espíritu de Dios, las niñas que están aquí son templo del Espíritu de Dios. Él mora en nosotros. Además que el apóstol también sigue diciendo en el capítulo 6, el versículo 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? ¿Y qué dice? Y que no es nuestro. Es decir, que lo que nosotros somos es prestado. Todo lo que nosotros somos y tenemos es prestado. ¿Qué dice Dios de nosotros? Seamos buenos administradores. No quiere decir que despilfarrar y sencillamente como el mundo se va a acabar, entonces no. Nos corresponde ser buenos administradores. Por ejemplo, nosotros como buenos creyentes celebramos las fechas importantes. Creo que una de las cosas que a nosotros no se nos puede olvidar, por ejemplo, es el cumpleaños, bien sea del hijo, del esposo, de la esposa, o aquellos que celebramos también el aniversario, o lo que estamos celebrando hoy, que es la Navidad, el tiempo de nuestro Señor. Y por eso vemos niños con sus colores
que los distinguen por esa fecha importante. Y es que esta fecha, cuando nosotros hablamos de celebrar, estamos hablando también de que entendamos los principios de la palabra del Señor. Recordemos que en la santa palabra del Señor hay mandatos, hay principios y hay estatutos, y están allí dentro. Hay dos formas de poderlos interpretar, y uno de ellos cuando están explícitos, es decir, por ejemplo, dice en los mandamientos dice: no robarás, no matarás. ¿Alguien no entiende ese término? Creo que todos lo entendemos, ¿verdad? Y hay otras cosas que están internamente, que aunque no se vean en la palabra, pero la palabra nos dice a nosotros que no ignoremos que somos nosotros vasos de barro y que la excelencia de Dios está dentro de nosotros, que muchas veces viene tribulación, a veces angustia, a veces estamos desamparados, muchas veces en apuros, a veces derribados pero no destruidos, sabiendo que hay dos cosas que no podemos olvidar: el nacimiento de Jesús y también su muerte. Amén. Ese es el principio: nacimiento y muerte. Igual nosotros también nacemos y vamos a morir. Entendamos, en la vida hay escalones que debemos entender, y entendamos estos principios. Es importante que como creyentes no nos quedemos en estado de niños, sino que crezcamos, maduremos, procesemos la vida espiritual. Me asombra muchas veces que todavía hayan adultos que mantienen una estatura o una medida de niños espirituales. Todo tiene una justificación para no hacerlo. De hecho, recordemos que los niños recién están comenzando, van a encontrar cualquier justificación para no hacerlo. Van a encontrar cualquier excusa para ellos no hacer lo que se les dice, porque a quién le gustan las órdenes o a quién le gustan los mandatos. Es muy difícil. Sin embargo, uno de los principios que Dios espera de nosotros al celebrar Navidad es que entendamos cómo debemos celebrarlo. La Biblia dice que tenemos que ser adoradores delante del Señor. En el Salmo 89:5, por ejemplo, dice la palabra: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Si como creyentes a veces entramos a decir: ¿será que sí podemos celebrar una Navidad? ¿Qué dirá el pastor? ¿O qué dice la Biblia? Recordemos una cosa: la más hermosa tradición de Navidad es cuando estamos reunidos en familia y damos gracias a Dios por los alimentos, y también celebramos, escuchamos villancicos, cantamos cantos a Dios y disfrutamos, pero por sobre todo entendamos el principio, y el principio de nuestro Señor a nuestro corazón que nos habla es que tenemos que ser personas conforme a lo que la palabra del Señor dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que permanecen para vida eterna. Y este salmo nos dice: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también. ¿En dónde, perdón? En la congregación de los santos. Los que venimos acá, algo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cantar a nuestro Dios. Amén. ¿Alguien tiene duda de no cantar? Porque algunos dicen: ¿y para qué canto? ¿Y por qué tengo que cantar? ¿Y por qué tengo que levantar las manos? ¿Y por qué tengo que aplaudir? ¿No he escuchado argumentos de algunos que dicen: ¿y a qué vamos? ¿Para qué? Ya no fuimos el domingo pasado. El principio más hermoso es que reunidos en el Señor encontraremos la bendición más poderosa. Salmo 145, 1, 3, mire lo que dice el Señor, si alguno tiene duda del por qué nos reunimos en nombre del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. ¿Cuántos alaban al Señor cada día? Cada día. No es, hoy es un tiempo entre todos, amén. Pero más nos vale que en nuestros tiempos, al despertar, alabemos al Señor y podamos exaltarle, amén. Todos los días, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es
inescrutable. Y Isaías 12, 1 al 5, dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Importante lo siguiente, a veces uno dice, yo no me quiero reconciliar con nadie, yo quiero estar así, y yo no soy monedadero para caerle bien a todo el mundo. Es mejor volvernos al principio de la palabra del Señor, porque el mismo profeta Isaías decía, antes yo estaba solo, estaba triste, estaba abandonado en cierta forma en mis propios argumentos, pero decidí reconciliarme con Dios. Por eso les dije tres cosas y tres palabras que quiero dejarles, y la primera es encarnación de Dios en Jesús, por eso nació en el pesebre. Y la segunda es reconciliación, a nosotros nos corresponde reconciliarnos. Y la tercera es que cada día podamos alabar al Señor, pero Él espera que nosotros entendamos su santa palabra que nos dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, porque aunque te enojaste contra mí, ¿qué dice? Tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salvación mía. Una de las cosas que celebramos es la salvación de nuestro Dios, y dijo el profeta, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Esta mañana pensé que podía descansar un poquito más, pero como a las 4:15 estaban cantando por ahí, estaban en celebración. Lo que sí le doy gracias a Dios es que me aprendí la canción que estaba cantando el borrachito. Sin embargo, cuando uno despierta para agradecer a Dios. Amén. Y una de las cosas que tenemos que agradecerle a Dios es por la salvación. Recuerde que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado. Pero hay unos que tienen el regalo y de pronto lo tienen guardado y no lo abren. El regalo de la Navidad hay que abrirlo y disfrutarlo, porque el tiempo luego se pasa y después quizás ese regalo es posible que no sea el que yo quería, o ya ha pasado las cosas y ya no me sabía nada. Y por eso cuando hablamos de la salvación es de disfrutarla sabiendo de que en la palabra del Señor hay principios, y el mismo apóstol siempre lo reiteró muchas veces, que hay algo que actúa en nosotros, todos los días hay algo que actúa, y es conforme a lo que está escrito en su santa palabra, porque dice que padeceremos de alguna forma como creyentes, vamos a padecer. Me llama la atención, por ejemplo, mi hermana Aura, que está aquí con nosotros. Ella es la mamita de nuestro pastor Edgar Bustos, y esta semana él se puso realmente más delicadito. Sin embargo, nosotros tenemos un Dios poderoso, que Él se va a glorificar y Él va a hacer su santa voluntad en todos nosotros. Es una realidad nuestra de creerle a nuestro Dios y esperar en su bendita y santa voluntad. Pero algo que tenemos que saber nosotros es que si somos templo del Espíritu Santo, es porque en algún momento dado también nosotros exteriormente nos vamos a deteriorar. Y por eso a veces estamos gimiendo delante del Señor, diciendo, ay Señor, ayúdame, Señor, por favor, sácame de la angustia, sácame de la dificultad, sácame de esta situación. Pero recordemos que dentro de nosotros la Biblia dice que hemos recibido las arras del Espíritu Santo. Amén, Él está ahí. Y la Biblia dice, si nuestra conciencia nos habla, mayor que nuestra conciencia es Dios, porque Él no estará allí para ayudarnos. Dice Isaías 12:4, y dice en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Una de las cosas que reflexionaba sobre este pasaje es acerca de que a veces nos enfrascamos o entramos en estados de discusión por cosas muy pequeñas, y delante de nosotros se vuelven tan grandototas que a veces se vuelven hasta irreconciliables. Pero hoy en el nombre del Señor le digo, no Señor, no señora, fuimos llamados a ser reconciliadores. Y si en este tiempo nuestras emociones se vuelven tan tiernas en muchas cosas, pues qué mejor sería saber qué tengo que hacer yo para arreglar una situación
para pedir perdón, para ponerme en paz conmigo mismo, para hablar con la persona quizás que he estado en enojo o en algún resentimiento, porque no podemos pasar la vida pensando me hicieron mal y bueno, sí, pero somos creyentes y a nosotros se nos dio ese poder para ir a pedir perdón y podernos reconciliar. El versículo 5 de Isaías 12 también dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Dios ha hecho cosas magníficas. Una de las cosas de la Navidad que me llaman poderosamente la atención es que cuando María la Virgen había concebido a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que aparecieron miles, y por qué no decirles millones de ángeles, y vinieron a ese lugar y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Era un coro de millones de ángeles. Cuando nosotros cantamos, ¿sabía usted que a nuestro Padre Celestial le agrada que nosotros le cantemos? Cuando escuchamos los niños cantar, ya vamos a ir, ahorita vamos a escuchar los niños cantar. Y solo verlos así es una bendición. ¿Y por qué no nosotros también, al verlos y al disfrutarlos a ellos también, darle gracias a nuestro Dios? Pero no olvidemos que tenemos que aprender a tener confianza en nuestro Dios y descansar en Él. Y les decía, cuando los ángeles vinieron y dieron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, la Biblia dice que después los ángeles se fueron. Y me quedo pensando siempre en lo siguiente: ¿por qué será que cuando nosotros como creyentes, nuestro deseo es que la persona haga la oración de fe? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Quiero que se imagine esa fiesta en el cielo. Por eso es importante pensar que si hoy hay una persona que no conoce del Señor y lo quiere recibir en su corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de decir: Señor, yo te necesito en mi corazón. Hay navidades de navidades, se pueden celebrar, pero la mejor y la única y la esencia de la verdadera Navidad es Cristo Jesús en nuestro corazón. Por eso, cuando se trata de celebrar, recordemos algo: si hay alguien en nuestras familias que no conoce al Señor, ¿cuál es nuestra tarea? Buscar que ellos conozcan al Señor y hablarles de Él y mantenernos. ¿Cuál es nuestra tarea también? Ser maduros espiritualmente. Y ser maduros espiritualmente es ser paciente con los hermanos más chiquitines. Y no lo digo por la estatura, lo digo por la madurez espiritual. Hay niños espirituales que se quedaron ahí, pero nosotros somos pacientes y vamos a ayudarlos y vamos a guiarlos y vamos a estar juntos estimulándonos en las buenas obras. Pregunta: ¿es bueno celebrar la Navidad en Cristo Jesús? Amén. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que esta bendita palabra esté en nuestro corazón y se preparan los niños que van a pasar a cantar hoy de Iglesia Infantil. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos hoy tu bendición para el tiempo que resta de hoy, Señor, y conforme a tus bondades en nuestras vidas. Y gracias, Padre, por tu palabra hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.